La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí voy a combinar el estudio en relación al el aislamiento y la vara de Dios. La vara de Dios. El aislamiento, lo voy a, por dar un poco de un bosquejo. La vara de Dios, hermanos, de hecho hay tres varas, por lo menos tres varas. Y ahorita les voy a compartir las varas. La vara que tenía Moisés, que se convertía en culebra, que en todo caso tiene un significado. La vara de Aarón, la vara de Isaí, la que profetiza Isaías, que es Cristo. Cristo es la vara, pero también nosotros somos vara, la vara de Dios. Entonces los que llevamos el arca, las varas cubiertas de oro con las que llevaban el arca, que es simbólico del Evangelio, de llevar a Cristo, a nuestro Padre Dios, a todas las naciones. El aislamiento, ¿qué es el aislamiento? Bueno, por darles una forma simple, cuando el pueblo de Israel se multiplicó, llegaron 70 personas de la familia de Jacob, de Israel, cuando hubo hambre, en el tiempo de la hambruna, cuando José fue vendido por sus hermanos y eventualmente por interpretarle los sueños al faraón, lo puso a su mano derecha. Entonces llegó el hambre. Ellos habían juntado grano para que no pasaran el hambre. Entonces eventualmente llegó la familia de Jacob, de Israel, que eran 70 personas más la familia de José. Entonces, en un periodo de 400 años se multiplicaron y ya había más de 600,000 varones, hombres, más las mujeres y los niños. Son un promedio de 3, 4 millones de personas. Entonces, ellos tenían muchos niños. Entonces, en ese tiempo, ya le había dicho a Abraham que la tierra que le mostró el Señor, se la iba a dar a su descendencia, pero le dijo, no se la voy a dar, dice, hasta que la maldad de los cananeos, o sea, de los que vivían en esa tierra, hasta que la maldad de ellos llegue al cielo. O sea, cada vez fue creciendo la maldad de ellos. Cuando llegue la maldad al cielo, ¿y qué andaban haciendo? Sacrificando sus hijos a Moloch. Al mismo tiempo el Señor levantó a Moisés. Entonces le profetizó que iban a estar sometidos 400 años. Entonces, eventualmente el Señor levanta a Moisés, solo manda, tenía 40 años cuando lo llamó, 80 años, tenía 40, duró 40 años viviendo en el palacio, eventualmente por matar a un egipcio, huyó al desierto. En el desierto se casó con una persona, tuvo hijo, y a los 80 años fue cuando subió al monte, en donde tuvo el encuentro con el Señor, en donde eventualmente le dice, ve habla con el faraón y ve habla con mi pueblo, diles que yo te mando. Todo esto está en el libro del Éxodo. Entonces dice, no me van a creer. Entonces le dice, y entonces Moisés traía una vara y le dice, ¿qué tienes ahí? Dice, una vara, ok, aviéntala al suelo. Cuando la avienta al suelo se convierte en una culebra, que es simbólico también. Entonces él andaba huyendo de la culebra. Entonces dice, tómala por la cola, la agarra por la cola y se vuelve a volver vara. Ok, ahí hay un significado. Con esa vara era con la que hacía las señales. Entonces le dice, vea y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore.
Entonces él fue y obviamente no lo dejó salir. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Puso a trabajar al pueblo aún más. Los puso a trabajar más duro. Ese es el aislamiento al que me refiero, hermano. O sea, la gran tribulación. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy predicando de esta forma? Porque así me lo dijo el Señor. Tan simple como eso. ¿Ok? Yo predico lo que el Señor me dice. Entonces, ese es el ejemplo. O sea, así como está en Primera de Pedro 4, del 12 en adelante, no, que no les venga de sorpresa, les va a venir la tribulación. ¿Ok? En Isaías, yo les voy a leer Isaías donde dice un poquito aquí, un poquito acá. O sea, poco a poco el Señor nos va arrinconando. Hasta que nos demos cuenta que al único que necesitamos es a Él. O sea, cuando eventualmente nos abandonan todos. Te pueden abandonar tus padres, te pueden abandonar tus hijos, te pueden abandonar tus hermanos, te pueden abandonar tus amigos. Pero Dios nunca te abandona. O sea, el Señor te va llevando ahí hasta que te des cuenta que tienes necesidad de Dios y de que es Dios el que nunca te va a dejar. Por eso nos va aislando. Esa es la gran tribulación. La gran tribulación de Israel fue precisamente en las plagas. El faraón los hizo trabajar más. Entonces, pero el pueblo de Egipto, los que los tenían sometidos, fueron castigados. ¿Ok? Pero aún así no dejaban salir al pueblo. Entonces, la única forma que el faraón pudo dejar salir al pueblo de Israel fue con la comida pascual. O sea, murieron todos los primogénitos. Cuando pasó el ángel exterminador, cuando pasó el Señor por las casas, en donde había la señal de la sangre, ahí no murieron. Ahí no murieron los primogénitos. Pero porque ya el Señor les había dicho, vayan y agarren un cordero, quítenle la piel, está en Éxodo 12, que eso apunta al sacrificio de Jesús. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos no sabían que tenían que hacer eso, pues murieron, incluyendo el hijo de él, Faraón. Entonces el faraón fue quebrantado grandemente y eventualmente dejó salir al pueblo de Israel. Pero aún así, después de que lo dejó salir y se llevaron su oro que ellos tenían, viene el pueblo de Israel y el Señor los conduce al Mar Rojo. O sea, se toparon con el Mar Rojo cuando iban huyendo. Entonces, el Señor endureció el corazón del faraón, o sea, se arrepintió de haberlos dejado ir y vino tras ellos. Pero, como ellos ya habían comido la cena pascual, el ángel de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios, los defendió cuando estaban frente al mar. El Mar Rojo, simbólicamente, hermanos, es el mundo. Es el mundo, todas las maldades del mundo, y vivimos en el mundo. Pero el Señor quiere llevarnos al desierto. Llevarnos al desierto quiere decir, ya una vez que nos salvó, o sea, nos saca de Egipto, ese es el pecado. Nos trae por el Mar Rojo, eso es Jesús, ese es el Evangelio, conocer a Jesús. Llegamos al monte Sinaí. En el monte Sinaí se nos da la ley, o sea, se nos da el Espíritu Santo, pero ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ya con el Espíritu Santo tenemos que atravesar ese desierto. El desierto aquí es dejar todas las cosas de Egipto,
El Señor nos hizo pasar por el mar Rojo donde hay sangre, como por tierra seca, como por tierra seca. O sea, el Señor está con nosotros. Pero, tenemos que dejar todas las cosas que traemos de Egipto, los dioses paganos, las estatuillas que traemos de Egipto simbólicamente. O sea, el amor al dinero, el amor al sexo, el amor al mundo, el querer ser importante, la vanidad, la soberbia. Eso el Señor quiere que lo dejemos en el desierto. Y nosotros ya podemos entrar en la tierra prometida. La tierra prometida aquí en este mundo es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. O sea, si nosotros somos obedientes al Señor y nos mantenemos despiertos, caminando por el desierto donde hay escorpiones y donde hay, o sea, simbólicamente, o sea, donde nos van a cachetear, nos van a juzgar, van a decir cosas malas de nosotros, con mentiras, porque en realidad es Satanás el que está tras nosotros, no la gente que nos ataca, sino Satanás mismo y sus demonios. Entonces, si nos mantenemos despiertos, estudiando la palabra de Dios y orando y meditando la palabra de Dios en comunión con Cristo, entonces Cristo mismo viene a nuestros corazones y es cuando damos fruto del Espíritu. Pero ¿cuándo pasa? Se lo dice a Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne, él estaba batallando con algo, que precisamente era el orgullo. Entonces el Señor le dijo, Señor, quítame esto, quítame este orgullo. Entonces Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Cristo viene cuando somos débiles, cuando ya estuvimos arrinconados, cuando ya parece que no hay esperanza para nosotros. Cuando pensamos que ya no vale la pena vivir, cuando pensamos que todo mundo está contra nosotros, o simplemente cuando ya perdemos la paz. Ahí es cuando viene Cristo y nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces hay un proceso. Vamos a estudiar la vara y el aislamiento un poco, ¿verdad? Porque sería un estudio como de unas 10 horas y yo me pongo más. Traté de ponerlo lo más simple que pueda. Yo ya he hecho estudios sobre esto, pero bueno, el Señor así me dijo que lo hicieras o así lo estoy haciendo. Entonces vamos a Isaías 9, 14, 15. Voy a empezar con Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá una vara, está profetizando, saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando de Cristo Jesús, la profecía. Y un vástago retoñará de sus raíces. Eso es una vara, Jesús es la vara. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres de espíritu, pobres de espíritu, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Eso fue lo que hizo Jesús, sobre todo con los fariseos presumidos, que todos venimos de ahí, todos tendemos a eso. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces Jesús mató a los fariseos con su boca, con su lengua. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de cinturas. Aquí vemos que la vara es Cristo. La vara de lo que él decía también, obviamente, es Cristo.
Ahora vamos a Isaías, ¿ok? So ahorita, no, vamos a Éxodo primero, para entender la vara. ¿Ok? La vara se convierte en serpiente, fíjense bien. En Éxodos 4 del 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Nosotros somos la tierra, acuérdense de eso. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Fíjense, la cola. La cola simbólicamente es el falso profeta, pero cuando es una mala culebra. ¿Ok? Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Ok? So Moisés es símbolo de Cristo, es figura de Cristo. So aquí la vara se convierte en culebra. La culebra es Satanás. Es Satanás. O sea, con la culebra hizo las señales. Entonces, hay dos varas, por lo menos aquí. La vara que es Cristo y la vara que es Satanás. Pero de las dos las usa Dios. La tercera vara, que es la vara de bronce, eso somos nosotros. Pero tiene que estar cubierta de oro. ¿Quién es el oro? Cristo. Cristo es el oro, siempre se los he dicho. Y también todos los creyentes son oro. ¿Ok? Simbólicamente, depende del contexto. También en relación a la vara depende del contexto. En este caso es Moisés, figura de Cristo, y él trae la vara. ¿Ok? Entonces fíjense, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Bueno, esto no es, déjenme brincarme al 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Era su hermano. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la de él. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Fíjense, ahí está. Moisés es figura de Cristo. Aarón es figura de los predicadores de la iglesia, de los que enseñan, los que trabajan en la iglesia. El pastor, el maestro, todos los que trabajan predicando la palabra de Dios o enseñando la palabra de Dios. Este es Aarón. Entonces Moisés, que es figura de Cristo, Cristo nos manda a nosotros. O sea, Pedro, Pablo y todos los apóstoles son Aarón. ¿Ok? Entonces ellos también traen la vara. También traen la vara. Y la vara comienza con el Evangelio. ¿Ok? Comienza con el Evangelio. Entonces ahora sí vamos a lo que es. Ya miramos que la vara se convirtió en culebra.
¿Ok? En este caso, en Isaías 9, 14 y 15, la culebra, en este caso es, dice, y Jehová cortaré de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces, fíjense, aquí está la serpiente. ¿Quién es Satanás? Satanás es un mentiroso, o sea, un anciano mentiroso y un profeta mentiroso. Mentiroso, que no hablan verdad. Ese es Satanás. Entonces aquí podemos ver que la vara es la culebra y la culebra es un anciano y un profeta. En las iglesias hay ancianos y hay profetas. Unos son verdaderos ancianos trabajando para el Señor y verdaderos profetas, pero hay congregaciones donde son falsos, tanto el anciano como el profeta, o sea, como el que enseña. Ya entendiendo eso, fíjense, aquí les voy a dar versículos en relación a, en Éxodo 25 dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y con ellas, tenía que comenzar del 27. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. En el 27:6, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. En el 7, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. ¿Okay? En el 34, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Entonces hay varas de bronce y hay varas de madera también. En el 35, y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Entonces, hay mucha información en relación a las varas, ¿ok? Todas esas varas son simbólicas. Yo aquí me voy a enfocar, en el enfoque es de cómo el Señor nos va llevando, nos va trayendo, para que eventualmente nos arrepintamos, hermano. Eventualmente, para morir, como iglesia, para morir a los deseos de este mundo, ¿ok? Entonces, ya una vez entendiendo esto, fíjense el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. O sea, lo que habló Cristo. Cristo dijo, no los va a dejar huérfanos. O sea, tenemos al Espíritu Santo. O sea, la vara que es Cristo, lo que habló es vara. Entonces, eso es lo que nos alienta para seguir en el Señor, para permanecer fiel al Señor. Pero también es el Espíritu, porque el Espíritu también, o sea, el Espíritu también habla lo mismo. O sea, lo que habla el Espíritu es lo mismo que habla Cristo, lo mismo que ya estaba en el Antiguo Testamento, lo que habló el Padre. Entonces, ya una vez entendiendo todo eso, podemos entender cuando leemos en relación a la vara. Entonces, aquí es donde está el aislamiento. Isaías 28:13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Aquí era para que la gente, o sea, es la tribulación.
es la tribulación. ¿Por qué? Porque no estaban caminando con el Señor. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces ustedes estudien Isaías 28, todo el contexto, ¿ok? Que en realidad, o sea, por darles, por ejemplo, un ejemplo, en el 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, o sea, a los que siguieron a Jesús, a los que sirven al Señor. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Entonces, y luego hay una amonestación, ok, eso léanlo todo el capítulo, ok. El Espíritu Santo les ayuda a entender. Entonces, yo aquí lo estoy explicando, siempre estoy hablando de esto, hermanos, siempre. Entonces, todas las cosas que parecen para mal, el Señor lo usa para bien. Ese es el estudio. O sea, el estudio aquí no es decirle al Señor los va a agarrar a palazos y los va a agarrar. Bueno, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, porque ya hablamos mucho de esto. Entonces, sobre todo, hermanos, es para que entiendan que es cuando somos débiles, cuando nos arrincona el Señor un poquito aquí, un poquito allá, y cuando ya andamos, que parecemos que no tenemos a nadie, pues bueno, es tiempo de entregarle el corazón a nuestro Padre Dios. Si ya todos nos abandonaron, y no es que la gente nos abandone, hermanos, sino que simplemente el Señor hace que así parezca. O sea, el Señor usa su palabra para arrinconarnos, pero también usa a Satanás. Así como lo hizo con el justo Job. Job era justo. Nosotros somos justos por el Evangelio. Entonces, Satanás viene contra nosotros. Ahora, lo que no entendía Job, ahora nosotros ya lo entendemos. No, ¿cómo vamos a condenar a nuestro Padre Dios para justificar? Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Le dice el Señor a Job. ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú, Job? ¿Me estás diciendo que tú eres más bueno que yo? Entonces ya viene y le dice, ¿dónde estabas tú en la creación? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo es la nueva creación? La nueva creación comienza con el sacrificio de Cristo. Lo que está en Génesis se repite, ahí estaba el símbolo. O sea, toda la creación, todo lo que vemos, esta es la figura. Pero apunta a Cristo, al sacrificio de Cristo. Apunta a Cristo. Entonces ahí está la nueva creación. O sea, cuando ya nacemos de nuevo, somos una nueva creación. Entonces en Cristo somos justificados, somos justos como Job. Satanás viene en contra de nosotros, así como lo dice en la parábola del sembrador, para probar nuestro corazón, si verdaderamente estamos. O sea, Jesús dijo, por sus frutos conoceréis a los falsos profetas. Una persona no puede decir que es un verdadero profeta si no está dando fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona que no tiene paz, una persona, o sea, estoy hablando de pastores o maestros, que no tienen paz, no pueden ser pastores, no pueden ser maestros. Están hablando se pusieron ellos mismos, no los puso el Señor. No los puso el Señor. Porque si el Señor los hubiera puesto, lo primero que va a poner, o sea, ¿cómo van a ellos llevar paz si ellos no la tienen? Jesús decía siempre que llegaba con sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Shalom, cuando llegaba, shalom. O sea, mi paz esté con ustedes.
Entonces, si nosotros ya tenemos la paz, y de hecho hay un pasaje donde dice, vayan, vayan a un lugar, vayan a un pueblo, y, y quédense ahí donde los alojen. Si ellos son dignos, van a recibir la paz que yo les di a ustedes, ellos van a recibir la paz, mi paz. Pero si no son dignos, ahí donde se quedan, coman de lo que les den. Pero si no es digna la casa, dice, la paz se les regresa a ustedes. O sea, no se va a desperdiciar. Entonces, ¿cómo uno puede predicar la paz si primero no la tiene? Primero tenemos que tener la paz antes de poder predicar la paz de Dios. Entonces, es importante eso. ¿Okay? Estad atentos y oí mi voz, atended y oí mi dicho. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? O sea, el problema más grande es el orgullo, hermanos. Todos tenemos orgullo, pero sobre todo para escuchar la palabra de Dios. Antes, estaba yo por comenzar mi estudio y vino alguien a tocarme la puerta, eso me paré y tocó. Son de estas personas que se visten de blanco, no recuerdo su denominación. Y ellos traen papelitos o ellos usualmente piden limosna porque ellos viven de la caridad, de lo que les dé la gente. Entonces me dice el Señor, yo siempre los recibo, yo escucho y trato de siempre compartirles las buenas nuevas. Entonces algunos escuchan, otros no. A veces vienen testigos de Jehová, han venido, en este caso no recuerdo, pero se visten de blanco, son de, no recuerdo su denominación. Entonces me trajo un folletito, lo acepté, me dijo, nosotros ayudamos a personas que tienen drogas. Entonces ya me habla de que él es evangelista. Entonces le digo, oiga, disculpe la pregunta, le digo, ¿le puedo preguntar qué es el evangelio? Entonces ya él me dijo, no, pues el evangelio es lo que Cristo hizo, lo que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Digo, ok. Entonces ya se fue desviando. Entonces me empezó a hablar de otras cosas. Y le digo, no, regrese al evangelio. Entonces ya, bueno, terminó de decirme y le digo, ¿me permite compartirle en relación a eso? O sea, yo lo escuché como por unos 3 minutos. Luego me permite, me dice, ¿seguro? Entonces le digo, mire, de la forma que yo entiendo el evangelio es así. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y les dio la ley, los 10 mandamientos. Le dijo, cumplan los 10 mandamientos y los cumplen van a ser bendecidos. Ustedes, sus hijos y hasta 1000 generaciones. Pero si no los cumplen, malditos serán. Ustedes, sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tengan. Ahí está la ley, los 10 mandamientos. En Jeremías 31, Jeremías profetiza que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Entonces hay un nuevo pacto. Ya no el pacto de la ley, sino el pacto de la paz, de la gracia. Entonces Cristo viene, cumple la ley y hace un nuevo pacto en la última cena. Entonces dice, al que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Pero es simbólico. O sea, si usted cree, entonces le pregunté, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Y me dice, por la imposición de las manos. Y le digo, ok. Le digo, mire, estudie, o sea, le comparto esto. Hasta este tiempo todavía me está escuchando. Medite Gálatas 3 y Hechos 10 para que vea cómo es que se recibe el Espíritu Santo. Entonces ahí fue donde se molestó. Le digo, no, o sea, yo no trato de debatir ni no, simplemente le estoy diciendo, o sea, medítelo. Porque muchas veces tendemos a juzgar a personas porque no son de nuestra denominación y tendemos a juzgarlas precisamente porque no entendemos el evangelio. O sea, el Espíritu Santo se recibe por la fe. Entonces, no, es por la imposición de las manos, porque Pablo le digo, bueno, en ese contexto de cuando impone las manos, es en relación a los dones espirituales.
es en relación a los dones espirituales. También dice, Pablo también dice, no imponga las manos a la ligera. O sea, los corintios recibieron el Espíritu Santo por escuchar por fe el Evangelio, pero no lo entendían todavía muy bien. O sea, eran niños. ¿Por qué? Porque decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro. Entonces dice, ellos son niños. Entonces él se va a los hebreos, dice, sí, así como dice, ellos necesitan lechita. Le digo, exacto, le digo, pero usted está predicando el Evangelio. Usted tiene que predicar a Cristo. Entonces ya empezó, se molestó, entonces le digo, no, simplemente medite lo que yo le estoy diciendo, es todo. No me lo tome a mal, medítelo. Le digo, porque nosotros necesitamos meditar la palabra de Dios. Le digo, nosotros, entonces le digo, entonces él empieza a hablar de los 10 mandamientos. No, tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Entonces le digo, ¿usted cumple los 10 mandamientos? Me dice, bueno, es la ley, tenemos que cumplirlos. Entonces le digo, ¿se ha leído donde dice maldito, precisamente en Gálatas? Maldito el que no cumpla toda la ley. Le digo, si usted se quiere justificar con los 10 mandamientos, entonces usted cae de la gracia. Entonces ya no es por fe, es por sus obras. No, pero tenemos que cumplir los 10 mandamientos. El Señor, ya no estamos bajo la ley de los ritos y eso, pero le digo, no, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, tampoco. Pablo lo dice. O sea, ya Cristo los cumplió. Pablo dice, ya no estamos bajo la ley de la letra, estamos bajo la ley de Cristo, o sea, la del Espíritu Santo. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que hacer. Le va a redarguir de pecado si usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a conducir a Cristo, lo va a conducir para que dé fruto. Pero eso ya es el fruto del Espíritu. Le digo, el Evangelio en sí es el testimonio de Cristo. Entonces dice, no, pero que tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Le digo, bueno, usted ya no peca. Y me dijo, no. Le digo, entonces usted está haciendo mentiroso a Dios. Porque Juan dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces me dice, ¿usted me está diciendo mentiroso? No, yo simplemente le estoy diciendo lo que dice Juan. El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. O sea, usted peca. Usted peca. Dice, bueno, pero trato de ser perfecto. Le digo, no, nosotros podemos ser perfectos. Entonces ya le hice la pregunta, ¿cómo podemos ser perfectos? Entonces a él ya quiso por las obras y ya no me quiso escuchar. O sea, yo simplemente le iba a decir, nosotros somos perfectos. Jesús lo dijo y Pablo lo dijo, pero Jesús lo dice un poco más claro cuando habla con el joven rico. Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Me dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, ¿se fija? Cristo dijo que no era bueno y usted dice que es bueno. Entonces usted está siendo mentiroso a Cristo. Nadie es bueno. Mi Padre es bueno, dijo Cristo. Dice, cumple los mandamientos y les da los de la segunda tabla. Y le dice, yo los cumplo. Y dice, y Jesús le amó. O sea, ya estaba haciendo algo, ya estaba haciendo obras. Y Jesús le amó. Entonces le dijo, si quieres ser perfecto, ahí está la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, cuando sigues a Cristo, eres perfecto. Eres perfecto cuando sigues a Cristo. Así lo dice Pablo, si mal no recuerdo, en la carta a los Filipenses. Cuando dice, no que ya sea perfecto, pero luego dice, nosotros los perfectos. ¿Por qué? Porque ya él seguía a Cristo. Entonces, yo soy perfecto porque sigo a Cristo. Entonces, yo no le digo a la gente porque cálmese. O sea,
Jesús es perfecto. Si yo me hago un solo espíritu con Cristo, es la perfección de Cristo, no la mía. No la mía. O sea, ¿cómo mi Padre Dios, que es perfecto, va a venir a morar a mí o conmigo, que soy imperfecto? Es obvio que necesito a Jesús. Y Pablo lo explica de otra forma también en 1 Corintios 7, cuando dice, si una mujer cristiana, creyente, perfecta, que sigue a Cristo, tiene un marido incrédulo, el marido es salvo por la fidelidad de la mujer. O sea, el marido es santo y sus hijos son santos. Pero porque el marido está con la mujer, así de claro está, o al revés también. Cuando el hombre es santificado por la palabra, es perfecto porque sigue a Cristo, y una mujer incrédula es santa por la perfección de Jesús, que está en el discípulo de Jesús, que es el varón, y por lo tanto ella también es santificada. Pero siempre y cuando esté con él. Si ella se va, dice Pablo, si tu esposa se quiere ir, que se vaya. Pero ya no te puedes casar. No te puedes casar. Entonces, aquí dice, el que ara sembrará. El que ara para sembrar, arará todo el día. O sea, el Señor, nosotros no podemos estar predicando el Evangelio una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces. No, o sea, llega un punto en donde la persona se tiene que convertir. El Señor me lo mostró a través de una persona donde yo le prediqué 3 veces el Evangelio. Y la tercera vez el Señor me dijo, dile que es la última vez. Ya no voy a cuidar de ella. O sea, viene la ira de Dios en contra de ella. ¿Por qué? El Señor no estaba enojado con ella. Ella andaba en el mundo. Ella creía en el Señor, pero andaba en el mundo. Entonces yo le digo, mira, el Señor te dice que cambies tu camino, síguelo a Él. Síguelo a Él. Se lo dije una vez. Se lo dije una segunda vez. La tercera vez, antes de que me hablara, el Señor me dijo, repréndela. Le digo, ¿la reprendo, Señor? Sí. Dile que no cuido más. Ya no le voy a cuidar más. Entonces, ya a los minutos me habló ella, entonces ya le dije. O sea, no se lo dije por teléfono, tenía hambre, solo le llevé comida. Entonces, le digo, ¿sabes qué? El Señor te dice que es la última vez que voy a cuidar de ti. Vuélvete a Él, porque si no, la ira de Dios está contra ti. El Señor, es lo que dice esta palabra, o sea, siempre vamos a andar orando, siempre. No, o sea, llega un tiempo en donde es tiempo, o sea, por ejemplo, se le predica a una persona 1, 2, 3 veces. Ya los mangos están amarillos, ya las ciruelas están rojas o amarillas, o sea, depende de la planta. O sea, ya es tiempo de cortar. Ya es tiempo de cortar. ¿Vas a seguir al Señor? Ese es un fruto, ese es el primer fruto. ¿Vas a seguir al Señor? ¿O te vas a querer seguir al mundo? Dice, no. Entonces dice, ok, agarran esa rama y entonces usa como ejemplo el trigo. Entonces a la paja la quema. O sea, ahí es donde sufre la gente. Entonces, pues no hay de otra forma, hermanos. El que ara para sembrar hará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el enelde, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre.
ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. O sea, no es lo mismo para cada persona, hermanos. No es lo mismo. Ahí es donde necesitamos la sabiduría y solamente nos la puede dar el Espíritu Santo. Pero si tenemos el Espíritu Santo y hablamos con una persona y no sabemos si necesita ser trillado o necesita ser apaleado con un palo, o sea, no sabemos si es eneldo o si es comino o si es grano, no sabemos. Entonces, si es eneldo, lo vamos a trillar. Si es el eneldo, es con un palo, es a palazos. El grano se trilla. O sea, al trigo no lo puedes agarrar a palazos, se trilla. Entonces aquí hay una alegoría, obviamente. Ahora vamos a Hebreos 10. Okay. Acuérdense del tema. El tema es la vara de Dios. La vara de Dios es Cristo, la vara de Dios es Satanás. ¿Cuál prefieres? Pues preferimos la de Cristo. ¿Cuál es la de Cristo? Obedece, escucha y haz. Te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan y hacen la palabra de Dios. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Son la vara de Dios, Satanás. Asiria, que destruyó al pueblo de Israel, fue la vara de Dios. Babilonia, que destruyó al pueblo de Israel, inclusive destruyó el templo, fue la vara de Dios. Roma, en el tiempo de Cristo, fue la vara de Dios contra el pueblo de Israel. Desapareció la nación de Israel en el año 70 de nuestra era. Israel volvió a nacer en 1900, creo que en el 48, siempre se me olvida, pero por ahí anda, 47, 48. Entonces, fíjense, esto ya lo tenía antes de que viniera esta persona. Se fue. Y el Señor me puso que me sacudiera los pies. Me sacudí los pies porque no me quiso escuchar. Le digo, no se enoje. Le digo, venga, escuche. Le digo, sea como un niño, porque de los niños es el reino de los cielos. Y me dice, no, usted es un mentiroso, que no sé qué. Entonces me sacudí los pies. Le digo, usted está rechazando el evangelio. Usted es el mentiroso. Usted no anda predicando el evangelio. Usted anda yendo, no se lo dije, pero usualmente lo hacen por dinero. O sea, la gente quiere que les den dinero. Digo, bueno, si el Señor me dice, yo le doy dinero a quien el Señor me diga. Pero básicamente ellos no predican el evangelio necesariamente, pero digo, bueno, en todo caso, si yo tengo oportunidad, lo que yo quiero es que eventualmente ellos escuchen, y si escuchan, yo voy a estar orando por ellos para que el Señor les abra. Porque imagínate, o sea, en todo caso a mí me da pena, o sea, estar parados ahí. A veces la gente se enoja con ellos. Póngase a trabajar. Yo he oído a la gente cuando le dicen, póngase a trabajar. Tiene 30, 40, en este caso ya era un señor como de unos 60, arriba de 60 años. Pero bueno, nosotros no debemos de hacer eso, o sea, de alguna forma, sí hay en el panfleto, hay palabra de Dios. Pero en todo caso, yo le estaba dando oro y no lo quiso. Porque no entiende el evangelio, es obvio, no lo entiende. Porque él se quiere justificar para con nuestro Padre Dios con los 10 mandamientos. Por lo tanto, no tiene paz. ¿Por qué se fue? Porque le estoy quitando el tiempo, porque vive de las limosnas. Vive de las limosnas. Entonces, ya desechó el evangelio y ya me sacudí los pies. El Señor me puso que me sacudiera los pies. Que si mal no recuerdo, es la segunda, tercera vez que lo hago. No es común. Te digo, ya más de alguien le tuvo que haber predicado. Porque no es a la primera que el Señor se enoja. Entonces está a merced de Satanás. Simplemente por no escuchar, o sea, inclusive hasta le digo, mire, usted vino a mi casa, le dediqué tiempo y usted no me quiere dedicar tiempo a que yo le diga una palabra de Dios. Así como diciendo, ¿qué me vas a enseñar a mí?
Eso es orgullo, hermanos. Entonces, el orgulloso no puede entrar en el reino de Dios. El Señor dice: al orgulloso lo miro de lejos. Lo miro de lejos. El Señor no está con los orgullosos. Fíjense, una persona que recibe el Evangelio, Cristo está ahí, pero el Padre no. El Padre no. Fíjense bien, cuando Moisés baja del monte, el Padre se enoja y le dice: déjame destruirlos. Y Moisés dice: Señor, ¿los vas a destruir? O sea, después de que los salvaste, ¿los vas a destruir? O sea, Moisés, que es figura de Cristo, intercede por ellos y no los destruyó. O sea, murieron algunos, como 3,000. Pero Moisés paró la matanza. Entonces, eventualmente el Padre le dice: ve tú con ellos. Dice: pero ellos van a ser castigados. Quedaron en el desierto. Ahora, Cristo iba con ellos. Cristo iba con ellos. Cristo era la roca de donde bebían el agua. Cristo era el maná. Entonces, pero el Padre dijo: yo me encargo. Yo después los voy a... No entraron a la tierra prometida, que es lo que siempre les estoy compartiendo ahí. Primera de Corintios 10, por la idolatría, por la murmuración. Entonces, debemos, hermanos, nosotros podemos ser bienaventurados y entrar en la tierra prometida, tener paz, y todo por la soberbia. No queremos escuchar. Yo escucho a mí, yo puedo aprender de una persona, o sea, porque es el Espíritu el que me enseña. Viene, vamos a decir, él viene y me da una palabra. A lo mejor no entiendo muchas cosas, pero la palabra tiene poder. Pero él no me trajo palabra, él me vino a decir si yo era drogadicto, que si quería estudiar la Biblia. Le digo: bueno, yo he escuchado de personas y de ahí el Señor saca algo y me lo da, inclusive para hacer un estudio. De una persona inclusive que no entiende el Evangelio. El Señor se vale de todo. Yo escucho, pero yo le digo: ahora escúcheme un poquito a mí. Oh, no, o sea, como diciendo: a mí qué me vas a enseñar si yo tengo mucho estudiando y ya. Eso es orgullo, hermanos. Y donde hay orgullo, el Señor no puede habitar ahí. No puede habitar ahí. El orgullo debe de... Bienaventurados los pobres de espíritu. Tan simple como es. O sea, hay que escuchar. Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra, ahí está, incluyendo los 10 mandamientos, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es la sombra? La Pascua era figura de Cristo. Toda la ley, por ejemplo, por los más comunes, de los que más hablo, no le pondrás bozal al buey que trilla. Ese es un mandamiento de la ley. Los diezmos, esos son mandamientos de la ley. Las ofrendas, esos son mandamientos de la ley. Los sacrificios, esos son mandamientos de la ley. Todo eso es los 10 mandamientos. Los más importantes, los 10. La ley. ¿Cómo conocemos el pecado? Por no cumplir los 10 mandamientos. Teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Quiénes son los 10 mandamientos? Jesús es la ley, hermanos. Jesús es la ley. O sea, Jesús, o sea, la ley no es un sustantivo, no es un adjetivo, es un verbo. Es un verbo, hay que comenzar como el verbo. Jesús es un verbo, la ley es un verbo que se puede convertir en sustantivo. Jesús es el sustantivo, pero también es un adjetivo. Depende pero lo más importante de la ley es: Dios es la ley.
Jesús es la ley. O sea, en todo caso es amor. La ley es para amar. O sea, la ley es para amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Eso es el amor. Dios es amor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es amor. El Padre es amor. Cristo dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Entonces el Padre es amor. Cristo es amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amar, amar, amar. Porque la ley, el amor, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma, sino la sombra. El único que es imagen es Cristo. Cristo es la imagen de nuestro Padre Dios. Él sí. Ahí no es figura ni sombra, no. Ahí es imagen. Pero la ley es sombra, figura. Nunca pueden, aquí habla de sacrificios, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, aquí es específico en relación a no puede quitar los pecados. Esto era la sombra, por ejemplo, se mataba primero fue el cordero, la oveja, la Pascua, pero también se hacían de toros, de machos cabríos. Jesús siendo oveja, se hizo macho cabrío, o sea, llevó nuestros pecados. Llevó nuestros pecados. Aquí cuando habla de toros o vacas, está apuntando todavía más atrás. O sea, hubo profecías para el tiempo de Moisés y se cumplieron en Moisés. Esas están en el libro de Enoc. Ahí habla de toros, por eso habla de toros. Es algo que ya ellos traían de tradición. Cuando habla de toros, resulta que el toro blanco era Moisés, que apuntaba a Jesús. Entonces esas profecías se cumplieron en el tiempo de Moisés. O sea, lo que es por eso no necesariamente necesitamos el libro de Enoc, aunque pudiéramos entenderlo un poquito mejor, porque el Señor me llevó al libro de Enoc para entender ciertos pasajes en relación a los toros. Pero aquí está hablando de los sacrificios. Ya ellos hacían sacrificio. El primer sacrificio que hubo en la humanidad lo hizo Dios, hermanos. O sea, Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, porque si comes, morirás. Adán estaba desnudo. Estaba desnudo. Entonces, y Eva también. Cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, Adán se escondió de Dios. Y le dice, ¿dónde andas? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde andas? Y Señor, pues acá, es que tuve miedo de que me vieras. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Saben ustedes cómo sabemos que estamos desnudos, hermanos? Por los 10 mandamientos. O sea, a través de los 10 mandamientos, sabemos que estamos desnudos. Entonces, a través de los 10 mandamientos, por ejemplo, en Noé, el hijo de Noé, mostró la desnudez de su padre. Entonces, cuando yo predico los 10 mandamientos para salvación, me estoy maldiciendo a mí mismo, me estoy haciendo un cananita.
Me estoy haciendo un Cam, un hijo de Noé. O sea, por ejemplo, tú no cumples los 10 mandamientos. ¿Qué hizo Noé con Cam? Lo maldijo. Entonces, yo no puedo enseñarle a alguien los 10 mandamientos ahora que lo sé, porque me estoy mostrando la desnudez de mi Padre Dios. No, al contrario, si tú sabes que estás desnudo, yo traigo un vestido y una capa para cubrirte tu desnudez. ¿Cuál es el vestido y cuál es la capa? El vestido es Cristo, el Evangelio, y la capa es el Espíritu Santo. Así es como vestimos. Entonces, nosotros no podemos andar predicando los 10 mandamientos porque caemos en la condenación, así como cayó Cam, que fue la descendencia a la que maldijo el Señor. Entonces, no caigan en eso, hermanos, tengan cuidado. Aquí habla de sacrificios. Vamos a terminarlo. Jesús se hizo, esto era la sombra, aquí lo dice, es la sombra. Los machos cabríos, Jesús se hizo macho cabrío, o sea, Jesús se hizo pecado. O sea, esos no quitaban los pecados, eso era simbólico nada más. Dice, no pueden, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y se va a lo que ya está escrito. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, el cuerpo de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Esto no lo entienden los teólogos católicos, no lo entienden. Cuando uno va y se confiesa con el sacerdote, cuando yo iba, y me decía, no, que reza 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. O sea, el Padre me perdonaba los pecados, pero me daba también, me decía, reza esto para que se complete. Entonces, no, Cristo ya murió por mí, por todos mis pecados. Si yo peco, lo único que tengo que hacer es reconocerlo. Señor, perdóname, yo soy pecador. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Dice, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, quita la sombra, quita el símbolo y danos la esencia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, ahí está, muchas veces. Esa es la misa. La misa es un sacrificio de Cristo. Lo siguen haciendo los católicos. Pero bueno, oremos para que el Señor me abrió el entendimiento cuando yo era católico y un día escuché el Evangelio de una forma simple y entendí el verdadero significado del Evangelio. Pero era un niño. Entonces cuando el Señor me dice, sígueme, que pasaron muchos años, entonces eventualmente el Señor me empezó a enseñar toda la palabra y me sigue enseñando. Ahora entiendo el verdadero evangelio, ahora entiendo cómo todo lo que andaba haciendo no era correcto. Pero el Señor no estaba enojado conmigo. El Señor se enojó conmigo cuando me fui a buscar los dolaritos, quería ser millonario. Raíz de todos los males, fíjate, analiza en tu vida. Y fíjate si la raíz si ya recibiste condenación, o sea, tribulación, si no fue por el dinero. O sea, pero búscale y vas a ver que la raíz
es el dinero. Y si aún dices, no, no, no había dinero. No, 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 no había dinero. ¿Y ya eras cristiano? Sí, siempre he sido cristiano. Bueno, entonces, ¿por qué no has seguido a Jesús? Casi siempre es por dinero, por no seguir a Jesús. Digo, casi siempre, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué digo casi siempre? Porque hay gente que dice, no, pues yo tengo mi esposa y mis hijos. Ok, ¿y qué necesitan tu esposa y tus hijos? Bueno, mi cariño, ¿y qué más? Dinero para cuidarlos. Su raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, qué es preferible? ¿Cuidar de mi esposa y mis hijos o predicar el evangelio? Jesús dijo, predica el evangelio. Es mejor predicar el evangelio. Entonces, ahora, a nuestros tiempos, ¿es necesario dejar la mujer y sus hijos para predicar el evangelio? Todavía. Pero déjeme explicarlo. Está Panchito, que está casado con Panchita, tienen 2 hijos, ¿ok? ¿Vas a agradar a tu esposa o vas a agradar a Jesús? Tu esposa y tus hijos van a querer cosas. A lo mejor tu esposa quiere casa, a lo mejor tus hijos quieren juguetes, tú dices, no, yo voy a trabajar para Cristo. Entonces, tú puedes cuidar de tu esposa y tú puedes cuidar de tus hijos y puedes predicar el evangelio. Pero si tú trabajas para los placeres de tu esposa, porque te dice tu esposa, ay viejo, pues yo me quiero echar unas vacaciones a Europa, quiero una casa, quiero un carro nuevo, quiero vestidos de marca, quiero bolsas de marca, quiero zapatos de marca. Yo antes le decía a mi esposa, no, pues cómprame unos de marca, te voy a comprar unos de Payless. ¡Hey! Pues esa es marca también. Los Payless, pues ya creo que ya desaparecieron los zapatos más baratos. Dice, no hombre, con esos huelen porque era piel sintética y huelen los pies. Pues ahí nomás échale óxido de zinc, hombre, no. Era obvio que, pues especialmente las mujeres quieren, si hay algo en que quieren es el closet grandote, el walking, en inglés se llama walking closet. Como yo trabajaba en real estate, hermanas, me imagino, no sé si alguna vez han entrado en una casa grande donde hay unos closets. Se les llaman walking closets, o sea, porque entran caminando. Y un closet es el tamaño de una recámara. Puede ser una recámara más o menos pequeña, una recámara mediana o una recámara grande. Yo conocí a una persona que tenía más de 500 pares de zapatos. Incluso ella misma dice, no, dice, la mayoría de ellos ni me los he puesto, ni los he probado una vez. Pero era el placer de que tenía más de 500. Obviamente tenía cientos de vestidos. Tenía bolsas de marca. Tenía de lo mejor. Pero yo voy a trabajar para esas cosas ya una vez que conozco a Cristo. ¿O tú? No, eso es vanidad. Entonces ahí es en donde tienes que escoger. ¿Vas a querer agradar a tu esposa o a Cristo? Entonces, no, yo sigo a Cristo. Y fíjense, hermanos, yo a mi hijo desde chiquito, ahorita él tiene 16, yo tengo como del 2010, más o menos, 2010, 2011, que le sirvo al Señor. Vamos a decir que son 11 años. Mi hijo tenía 5 años. Yo sabía esto, entonces yo desde que mi hijo tiene 5 años, pues yo de alguna forma le he dicho, ¿verdad? Papi, quiero esto. Le digo, Dios dirá, hijo, Dios dirá. Entonces, yo no me acuerdo que le haya comprado un juego, PlayStation o no. Pero hay una familia, o sea, a la mamá de mi hijo que vive conmigo, le quitaron su hijo porque ella usaba drogas. Eventualmente entonces se lo quitó Social Services. Entonces eventualmente le pertenece al Estado y al Estado se encarga de dárselo le busca un lugar. Entonces una señora
empezó a cuidar de mi hijo desde los 5 días. Se me olvidó apagar el teléfono, hermanos, disculpen. Desde los 5 días, entonces a mí vinieron, la mamá eventualmente dijo que yo era el papá, entonces me buscaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pudiera ser un detective. Me dijo, pudiera ser que tú eres el papá. Y le digo, pues sí, porque yo tuve relaciones con ella. Entonces, me dice, ¿pudieras ir a la corte? Sí, voy ahí. Fui a la corte me pagó, el Estado me pagó hacerme el DNA test y salió que sí era mi hijo. Entonces, para este tiempo ya mi hijo ya tenía como unos 2 meses, 3 meses. Entonces, la señora ya se había encariñado con el niño. Entonces, ella lo tuvo que llevar a hacerle el DNA test. Entonces, ella se dio cuenta que sí tenía a su papá. Entonces, ella le dio miedo porque ella ya estaba haciendo planes para adoptarlo. Entonces, el Estado me dio a mí que yo estudiara por un periodo no recuerdo si de 3 meses o de 6 meses, ya no recuerdo, clases de parenting, de cómo ser padre. Entonces yo le digo, oiga, pues ya tengo 3 hijos, yo sé ser padre y pues andan bien. No, todos pasan por ahí. Digo, bueno, entonces fui a las clases de parenting, entonces eventualmente fui a la corte y ya la corte me lo dio. Ya mi hijo tenía para este tiempo, no sé, tal vez unos 4 o 5 meses, que se quedó todavía vivía con la señora, pero en el momento que se encontró que yo era el padre, yo empecé a verlo, y yo iba a levantarlo los domingos en la mañana, al principio lo llevaba, creo, el domingo en la noche, el mismo día, después yo lo levantaba el sábado, en la tarde, creo que en la tarde, ya no recuerdo muy bien, y lo llevaba el domingo en la tarde, y ya después yo lo levantaba el sábado en la mañana. Yo me quedaba con él 2 días a la semana. Se fue eventualmente, mi hijo eventualmente pues me fue conociendo, para que, pues, sí, o sea, no van a mover un niño de un lugar a otro así nada más, no, se tiene que ir poco a poco. Entonces ya en la medida que yo cumplí las clases y fui, entonces ya me dieron el niño. Entonces la señora se enojó conmigo un día y ya no me hablaba. Se enojó precisamente porque yo le llamé la atención, porque ella quería tratar a mi hijo de una forma en donde quería hacer cosas con mi hijo que no le pertenecían. Entonces yo le digo, oiga, no, le digo, yo soy el papá, yo voy a tomar las decisiones en relación a... Oh, no, dice, el niño yo lo tengo ahorita. Entonces yo hablé con la trabajadora social y me dice, no, todavía tenemos al niño, el Estado todavía es dueño del niño. Usted es su papá, está bien, dice, pero todavía está en posesión del Estado, no es ni la señora ni tú, ya una vez que tú lo tengas, entonces pues ya faltaban como 2 semanas, entonces ya eventualmente me lo dieron, entonces la señora andaba enojada conmigo, muy buena señora, yo no tengo nada malo que hablar de ella. Al contrario, yo estoy bien agradecido con ella. Y yo sé que ellos van a ser que... Están siendo bendecidos de una forma u otra, pero la bendición más grande es que yo sé que ellos eventualmente van a llegar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió, vengan benditos de mi Padre. Fíjense, esa señora eventualmente, pues ella tiene su trabajo, el Señor también. El Señor tuvo hijas, no hijos. Entonces el Señor se encariñó con el niño como si fuera su hijo. Entonces, como salió enojada ella conmigo, pues ya por ahí como a las 2 semanas me habló su hija para decirme, oiga, mire, don Luis, no sea malo, fíjese que mi mamá está bien encariñada con el niño. Dice, no nomás ella, todos nosotros. Dice, déjenos ver al niño. Hermanos, ¿quién? O sea, yo vi, a ver, si yo traté, yo dije, yo voy a ver si mi madre me puede ayudar, porque yo sé que el niño necesita amor de madre. Y yo digo, mis hermanas trabajan, ellas no me pueden ayudar, en ese aspecto. O sea, ellas ya tienen su trabajo, entonces yo digo, la única que me puede ayudar es mi madre. Entonces yo empecé a mirar ahí con mi madre, a mi madre no le interesaba eso. Entonces me sale la ayuda, entonces yo digo, la señora la ha cuidado desde niño, entonces yo le digo, mire, yo quiero hablar con usted. Fui a su casa, le digo, mire, si usted respeta las decisiones mías,
en relación de cómo yo lo voy a cuidar, de cómo voy a cuidar de él, a qué médico lo voy a llevar, con quién, a qué escuela va a ir. O si usted me respeta eso, yo no tengo ningún problema. Me dijo, no hay problema. Le digo, ok. Entonces, le digo, y mire, a mí, eso eventualmente le dije, no sé cuánto tiempo pasó. Para mí, le digo, yo hasta a mi hijo le voy a enseñar que usted es su mamá, porque usted ha cuidado de él. Dice, pues yo lo miro como mi hijo. Y ya el Señor me dijo, no, yo también. Y le digo, yo no me voy a sentir celoso de que usted lo llame su hijo. De verdad. O sea, sería ser egoísta de mi parte. Yo no me voy a sentir mal. Le digo, si él va a tener calor de madre y eso implica que usted también lo va a ver como padre, y yo no voy a tener celos de eso. Al contrario, yo quiero que mi hijo tenga amor de madre. Y ella ha sido muy buena madre conmigo. Eso es su mamá la que eventualmente le compra zapatos, le compra ropa. A veces le tengo que decir, ya no le compre ropa, mejor, mire, tiene mucha ropa, la regalo porque no se la pone. Entonces ya, pues ella es la que ellos son los que le compran sus cosas. Yo muy rara vez le doy dinero a mi hijo, porque él sabe que mi presupuesto es corto, es poquito lo que yo gano. Y ya una vez que tiene entendimiento, yo le digo, mira hijo, yo quiero ser pobre porque ya soy rico, de hecho ya soy rico, pero para ser rico tenemos que ser pobres. Entonces, yo nunca voy a andar buscando las riquezas. Por ejemplo, ahorita yo cuido de mi madre. El Estado me puede dar dinero porque cuido de mi madre. Y me dice, ¿por qué? Mi hija me ha dicho, ¿por qué no aplicas ahí? Le digo, no lo necesito. Yo tengo suficiente para pagar la renta. Tengo suficiente para comer. Entonces, si tengo necesidad, pues bueno, la pido. Ahí está. Le dice, pero está ahí, es gratis. Le digo, sí, pero no tengo necesidad. Habrá más gente que lo necesite. Entonces ya a lo mejor mi hijo lo pudiera mirar, bueno, a lo mejor por ahí me puedes comprar un iPhone. Su iPhone ya se lo compró su mamá y y ya eventualmente hasta le compra el nuevo, el actual, el que va saliendo. Entonces ya yo le digo, no, hijo, no, es suficiente todavía, no hay necesidad, no hay necesidad, o sea, no lo necesito. Yo sé que está ese dinero ahí para las personas, pero no lo necesito. O sea, es nada más de ir y llenar una aplicación y me lo dan. Pero yo digo, yo voy a usar en la medida, hay algo que ella recibe, por ejemplo, como de su seguro social, eso sí lo uso. Lo comencé a usar para pagar la renta, porque yo fui perdiendo de mis tiendas, pero fui perdiendo negocio. Entonces ya lo que yo recibo de ella, lo que ella le dan, ya de ahí ya casi termino de pagar la renta, entonces yo nada más trabajo para comprar así un poco de ropa, un poco de pagar la luz, el teléfono. Entonces, ya no sé ni por qué yo te estoy hablándoles de estas cosas, pero bueno, el Señor me llevó a eso, no sé. Fíjense, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, hasta que la maldad llegue al cielo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre hizo perfectos a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, se va a Jeremías 31, 31, al 33. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más. Fíjense bien, hermanos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La segunda venida de Cristo, ¿cuándo es? Ya no es por cuestión del pecado, hermanos. Ya Cristo murió por nuestros pecados.
Ya Cristo murió por nuestros pecados. La segunda venida de Cristo ya no viene por nuestros pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él ya viene a nuestros corazones a darnos paz, hermanos. A darnos paz, a salvarnos en este. O sea, ahí donde tenemos alguna tribulación, el Señor ya no está enojado con nosotros. El Señor se enoja si lo dejamos, si nosotros lo dejamos a Él. Pero ya una vez que Cristo viene a nosotros, ya el Señor mismo, Cristo mismo, o sea, vino el Padre, o sea, imagínate, para dar fruto. Ya nadie nos puede apartar del amor de Dios. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, la razón, el Señor me puso ahorita esto. Déjenme explicarlo. Aquí está la diferencia. Ya una vez que das fruto del Espíritu, ya nadie te puede apartar del amor de Dios. Nadie. Nadie. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que él pudiera regresar al mundo? O sea, no lo dice así, pero él dice hay que terminar la carrera. Lo dice precisamente porque el trayecto, o sea, el trayecto del monte Sinaí a la tierra prometida, que es Cristo, ya Pablo entró en la tierra prometida. O sea, ya Cristo vivía en él. Él mismo lo dice. En Pedro, ya Pedro vivía en él. ¿Por qué? Ellos ya entraron en la tierra prometida. ¿Ok? Pero una persona que viene por el desierto se va a confundir. Entonces una persona que viene por el desierto no lo va a entender. Entonces Pablo dice, por eso dice, no que ya sea perfecto, pero luego dice nosotros los perfectos. ¿Cuáles son los perfectos? Cuando llegas al conocimiento de la verdad, que ese es el trabajo del Espíritu Santo, si lo dejas trabajar y no con tus propios razonamientos. Fíjense, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en el cielo mismo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, se va a lo alegórico, a través del velo, esto es su carne, o sea, había o una cortina, por decirlo así. Por ejemplo, en el tabernáculo, vamos a hablar del tabernáculo, en el tabernáculo a la entrada estaba la mesa de la proposición, ahí estaban los panes, los 12 panes que apuntan a los 12 apóstoles, están una lámpara con 7 lamparitas, que son las 7 iglesias, todo eso simbólico. Pero hay un cuartito atrás en donde el sumo sacerdote, vamos a decir, el sumo sacerdote era Moisés, o en este caso Aarón, podía entrar solamente una vez al año. Entonces, y había una cortina que separaba en donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las piedras, las 2 piedras, los 10 mandamientos, en donde están los 2 querubines, en donde está el arca y ahí están las varas para las que tenían que transportar el arca de la alianza, o sea, del pacto. Entonces, en ese lugar santísimo, algunas veces los sumos sacerdotes cayeron muertos, entonces tenían que entrar con sogas y usaban unas campanitas. Entonces los jalaban cuando caían muertos, o sea, se oían las campanitas. Si seguían yendo las campanitas es de que Dios no lo había matado, porque ellos creían que si miraban a Dios morían. Entonces, pero sí cayeron muertos algunos de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto. Entonces, ese lugar era solamente para el sumo sacerdote, que apuntaba a Jesús.
Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, eso fue lo que vio Esteban, hermanos. Dice, yo veo el cielo abierto. O sea, se quitaron las cortinas que separan de ver el reino de Dios espiritual. Nosotros no lo podemos ver. Yo lo he visto en sueños. Esteban lo vio literalmente, hermanos. Literalmente, así como en visión. Pero lo vio literalmente. Dice, veo el cielo abierto. O sea, la cortina que separa entre el mundo de pecado y en donde hay pura santidad, donde está el amor de Dios, o sea, el cielo. Que aquí está, lo podemos ver. No es de que esté a millones o trillones de... No. El cielo está aquí, lo podemos ver. Así como lo vio Esteban. Entonces, tenemos entrada al cielo mismo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en el cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, o sea, ya no a través de los 10 mandamientos, sino por la fe de Cristo en el Espíritu Santo, Él nos abrió a través del velo o la cortina, esto es de su carne, simbólico. ¿Qué cuando Cristo murió? ¿No se partió la cortina del templo por dos? Ahí está. Se abrió, ¿por qué? Para darnos entrada al lugar santísimo, o sea, al cielo mismo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya no un Aarón, un Moisés, un Caifás era sumo sacerdote. No, el sumo sacerdote es Jesús. Acerquémonos con corazón sincero. Cuando se hacían los sacrificios, la gente tenía que venir y decir sus pecados. Entonces se hacía el sacrificio del carnero, de la oveja o del toro. Entonces nosotros cuando nos acercamos a Cristo, debemos de hacerlo con un corazón sincero, sin hipocresía, sin levadura. Por eso debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos, o sea, de la doctrina de los fariseos, que es la salvación a través de los 10 mandamientos y no por el sacrificio de Cristo Jesús. So dice, acerquémonos con corazón sincero, o sea, sin levadura, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se fijan? Todo simbólicamente. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿De qué estamos hablando? De entrar en el cielo mismo. En el cielo mismo, ese es el contexto. ¿Cómo entramos al cielo mismo? Cuando doblas tu rodilla y te pones ante la presencia de nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entras en el cielo mismo. Ese es el contexto. Entonces muchas personas lo traducen de que no dejes de congregarte. Sí, debemos de ser uno, debemos de ir a donde está una persona, en donde está una persona predicando la palabra de Dios. Ustedes se congregan aquí. Y yo siempre les voy a dar palabra de exhortación. Son 3 cosas: exhortación, edificación, y la tercera siempre se me olvida. Siempre. Pero ustedes lo hacen personalmente cuando doblan rodilla y se ponen ante la presencia de nuestro Padre Dios. Porque tenemos entrada al cielo mismo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahí está, y tanto más cuando veis aquel día que se acerca, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino... ¿Cuál es el pecado? Apartarse de Cristo. Ese es el pecado de muerte. Pero también está hablando, hermanos,
Cristo literalmente nos quita, fíjense bien, porque esto mucha gente no lo entiende, cuando nosotros verdaderamente seguimos a Cristo de corazón, o sea, sinceramente, o sea, con panes sin levadura, nos quita los vicios de las drogas, nos quita las depresiones. Literalmente, hermanos, literalmente, nos quita las ansiedades, ¿ok? Nos quita las codependencias, ya sea que dependas de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Nos quita los miedos en general. Nos lo quita. Eso es dar fruto, hermanos, en el Espíritu. ¿Cómo Dios va a venir a un lugar y no te va a dar paz? Dios es paz. Entonces vamos a decir que tú tienes depresión. Cristo va a expulsar ese demonio de depresión. Hay gente que se dice, ay, el hermano todo le dice demonios. La Biblia le llama demonios, hermanos. La Biblia, el hecho de que los pentecostales abusen de las palabras esas no quiere decir que no sea bíblica. Si hay alguien que habló de demonios, fue Cristo. ¿Qué es más fácil? Expulsar el espíritu de demencia, de locura, pues ahorita ya tiene otros nombres. O decirle legión. ¿Quién eres? Legión, porque eran muchos demonios. Cristo lo sanó. ¿Qué es más fácil decirle? Sana o expulsar los demonios o sé salvo. Él no estaba consciente de la salvación. Él ya había perdido. Pero Jesús tuvo piedad de él. Y lo salvó. Le dio la paz. Esa persona de la que salieron demonios, miles de demonios, quería seguir a Jesús. Y le dijo, no, ve con los tuyos para que les digas, o sea, ve y platícales lo que Dios hizo contigo. Y se fue a predicar a Decápolis. Fue a predicar lo que Dios hizo contigo. O sea, ¿debemos de contar los testimonios? Sí. Pero debemos de entender cuándo es cuando debemos de... Dice, a los tuyos, cuéntales tu testimonio. ¿So qué debemos de predicarle a la gente que no conocemos? A Cristo. Entonces los que me van conociendo aquí, en la medida que yo voy predicando, yo doy ejemplos personales, porque si no, ¿cómo los van a entender, hermanos? Porque casi siempre la gente piensa, no, el hermano, o sea, el hermano está en otro nivel. No, no inventen, hermanos, no inventen. O sea, el ser humano tiende a hacer eso, tendemos a hacer eso. Yo también soy así. ¿Verdad? Yo escucho predicadores llenos del Espíritu de Dios. Entonces, pero son iguales que nosotros. O sea, ya el Señor me enseñó eso. En todo caso, el que nos hace a nosotros importantes es la mente de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo importante. Entonces, no podemos, si el Señor tiene que expulsar esos demonios. Pero ¿por qué la gente sigue en los mismos pecados? Porque todavía no han llegado al conocimiento de la verdad. ¿Pero por qué, hermano? Están las tres razones. Están tres razones. La que cae junto al camino. ¿Cuál es la junto al camino? El orgullo. Por los 10 mandamientos. No, no es por cumplir los 10 mandamientos, es por fe. No, pero mi abuelita, ok, es por fe. No, ok, ese es orgullo. Se quedaron ahí, o sea. Tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por el escuchar el testimonio de Cristo, pero entristecen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí les dicen que tienen que ser humildes, pero no obedecen.
Están los que no entienden que van a sufrir para poder llegar a los pies de Cristo. O sea, el ejemplo más claro que yo doy es el de Zaqueo. Si tú quieres conocer a Cristo, te tienes que subir al árbol que tiene espinas. Te van a picar las espinas. Pero a Zaqueo no le importó, porque era chaparrito y él quería ver a Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, baja de ahí. Hoy me voy a quedar en tu casa. Nosotros somos la casa, hermanos. Pero tienes que entender que te tienes que espinar. El sicómoro tiene espinas. No son unas espinas que te van a destrozar la piel así, pero te van a picar. Esa es la gran tribulación, hermano. Esa es la gran tribulación. Nosotros no podemos llegar a Cristo sin la tribulación. Pero no nos van a llegar 5 gran tribulaciones. No, con una es suficiente. Pero también depende de la obediencia. Porque hay gente que no quiere, hay gente que no quiere seguir al Señor. Y es por ignorancia, hermanos, es ignorancia, porque si la gente supiera, es más, yo todavía sigo siendo ignorante, porque no hacemos todo lo que nos dice el Señor. No lo hacemos, hermanos. Entonces, en realidad es ignorancia. Pero yo a la gente, por ejemplo, a mi familia, yo les he dicho: mira, eso que tú me dices en realidad es ignorancia. O sea, Dios te cambia la vida, Cristo te cambia la vida, Cristo te quita las cosas que tú no puedes dejar. A eso vino Cristo. El problema es de que la mayoría de la iglesia no quiere a Cristo. Quiere dinero, quiere una profesión, y no entiende. Y no entiende. O sea, yo todavía trabajo, pero ya Dios me quitó el miedo de que mi trabajo no me pueda proveer para pagar mis necesidades. Ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que me cuida. Ese miedo también es un demonio, hermanos. Entonces se trata de seguir a Jesús. Por eso yo siempre les digo: sigan a Jesús, entréguenle su corazón verdaderamente y Él les quita las adicciones. Él les quita lo que ustedes no pueden dejar. Ahora, yo ya no peco, hermano. No, o sea, el pecado siempre me va a atacar aquí. Siempre los va a atacar. Pero ya tenemos a Cristo. Ya cuando sigues a Cristo, ya cuando das fruto del Espíritu, ya no vas solo como antes. La razón de por qué antes seguías cayendo en las drogas, por la razón de por qué antes seguías cayendo en el alcohol, la razón de por qué no podías dejar a una mujer viviendo en adulterio o un hombre, es porque todavía no has entendido que si tú sigues a Cristo, Cristo va a poner en ti a dejar lo que no puedes. Pero uno razona, pero es que ¿cómo puede ser si yo dejo a mi otra esposa, mi verdadera esposa, pues ya vive con otro hombre y yo... O sea, se deja uno guiar por la mente carnal y no por la mente de Cristo. Pero si nosotros obedecemos, hermanos, en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos gozo, en Cristo lo tenemos todo. O sea, es ignorancia, hermanos, es ignorancia. El que viola la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Se fijan, ya tenemos el Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron.
y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, a Cristo Jesús. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, ya hablé yo de eso en el estudio pasado, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, o sea, Cristo en tu corazón, y eventualmente conocer al Padre. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. En todo caso, yo aquí les estoy compartiendo, hermanos, en relación de que Dios te va trayendo, te viene la gran tribulación. Pero eventualmente el Señor quiere que des fruto. ¿Ok? Porque Cristo viene pronto a tu corazón. Si Cristo ya mora en tu corazón, tú ya no debes de tenerle miedo a la muerte. Si todavía le tienes miedo a la muerte, si todavía tienes temores, necesita ser perfeccionado. Todavía no les ha seguido a Jesús. Hay algo que está, ¿es el dinero? Medítalo. ¿Es el dinero? No tengas miedo. Cristo cuidará de ti. No tengas miedo. Cristo cuidará de ti. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Segunda de Pedro 3. Y yo con esto termino, hermanos. ¿Ok? Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, ya están los burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados para la misma palabra, por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, la ira de Dios, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Acuérdense que Jerusalén fue destruida, fue quemada. Jerusalén ardió en llamas. La primera que viene, hermanos, la primera quemazón es la de nuestro corazón, la primera tribulación. ¿Ok?
Esto también es simbólico. Pero acuérdense, hay dos tiempos. Está la sombra y la figura y está la esencia. La esencia es de que va a haber la tierra nueva, yo la he visto, hermano. La tierra nueva yo la he visto. Yo quiero irme para allá, pero sería egoísta de mi parte de que, no, que ya venga el Señor. Bueno, el Señor no quiere que nadie perezca. Eso se le va a predicar a todo aquel y solamente Dios sabe cuándo es. Cuando ya se le predicó a las personas. Entonces, la figura, ¿cuál es la figura? Una guerra nuclear, hermanos. Si ustedes se fijan, aquí está apuntando a una guerra nuclear. Va a pasar. Va a pasar. Está el simbólico. Yo siempre hablo del simbólico, pero está la figura. Jerusalén fue quemada, hermanos. ¿Okay? Muchas personas fueron echados al Coliseo, a los leones. ¿Okay? Esto es para los que pecan deliberadamente y tienen por inmunda la sangre del Cordero. Entonces, están pasando muchas cosas, hay mucha división, hermanos. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Hay guerra. Hay guerra. La guerra es económica, en contra de China, en contra de Rusia. O sea, Europa y los Estados Unidos, junto con Canadá y Australia, están peleando una guerra comercial contra China y contra Rusia. Rusia militarmente ya atacó a Ucrania porque quería pertenecer a la OTAN. Bueno, después de la guerra comercial, si no llegan a un acuerdo, viene la guerra nuclear. Esto no es un juego, hermanos. Estamos cerca de una tercera guerra mundial, pero estamos siendo perseguidos grandemente. ¿Ok? Pero no todavía como lo dice la Biblia. No, todavía falta por predicar el Evangelio. ¿Ok? Falta Arabia Saudita. En Arabia Saudita ya se está predicando. Para mí la clave es Corea del Norte. En el caso de que fuera esta generación. Tenemos una mejor tierra, cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Ahora, en Cristo Jesús yo ya la tengo. Yo ya la tengo. En Cristo Jesús. Pero está el símbolo. También es real. También es real. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, ¿qué pasa si se predica el Evangelio y la gente se convierten en Corea del Norte, se convierten en China, se convierten aquí en Estados Unidos, porque mucha gente ha dejado al Señor? Bueno, no pasa nada, el Señor no nos va a dar guerra. Pero si las personas no cambian su proceder, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Ok? Pero no debemos de tener miedo. Esa es la meta, no tener miedo. O sea, la meta en sí no es tener miedo, no. La meta es de que Cristo viva en nuestros corazones. Entonces mucha gente dice, no, Cristo vive en mi corazón. Entonces, ¿por qué tienes miedo? O sea, y ese miedo lo quita el Señor. No es que uno se proponga. No es que uno se proponga. Cristo nos quita esos miedos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, que muchas de estas yo las estoy compartiendo, y es el Señor el que me da la interpretación, no yo, no es porque yo sea inteligente, no.
casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Indoctos e inconstantes. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tengan confianza en el Señor, hermanos. Tengan confianza en el Señor. Independientemente de los tiempos, tengan confianza en el Señor. ¿Ok? Se miran si ya fueron arrinconados 1, 2, 3 veces, bueno. Si ya le sirves al Señor, bueno, ya lo entiendes. Pero si no ha llegado a ti, no ha sido arrinconado, no ha sido aislado, la vara de Dios está contra ti. Entonces, ¿cuál es? La de la palabra de Dios. Aquí está. Si es la palabra, si es Satanás, entonces vas a sufrir tu tribulación. Pero acuérdate, hay esperanza para ti. No te apartes de la palabra de Dios. Cristo está ahí, aférrate a Él y Él te da paz en tu tribulación o en tus tribulaciones. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.